En este video entonces vamos a hablar un poco de lo que es el movimiento armónico simple. La primera ecuación que se presenta es la ecuación, ¿verdad?, de posición, que nos dice que la x o la posición dependiente del tiempo es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase, ¿verdad? Y las dos ecuaciones que están debajo de esta nos brindan entonces la velocidad y la aceleración. O sea, eso quiere decir que para calcular, ¿verdad?, la velocidad de una partícula, pues si tenemos la ecuación de posición, lo que hay que hacer es derivarla, y para encontrar la aceleración, pues tenemos que derivar la ecuación de velocidad. Y esas son las ecuaciones que se presentan ahí, estas que voy a marcar aquí con rojo al ladito. Entonces, la ecuación que tenemos al lado de la primera, que es esta que está aquí, esa ecuación va a ser bien útil en casos en los que tengamos las condiciones iniciales, como la velocidad inicial y la posición inicial. Más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?, de por qué esta ecuación es bien útil cuando tenemos esas condiciones iniciales. Entonces, de esta ecuación lo que se puede resaltar, ¿verdad?, es que la velocidad angular, cuando hablamos de resorte, pues va a ser la misma que conocíamos, que es la raíz cuadrada de k entre m. Pero antes de entrar, ¿verdad?, en la parte de hacer los ejercicios, vamos a primero explicar unos conceptos que es necesario que los entendamos. Primero lo que vamos a discutir es qué es el periodo. Y el periodo es el tiempo que tarda una oscilación en pasar. Me explico. Por ejemplo, si usted es un corredor y usted le da, suponiendo, ¿verdad?, que una vuelta a la pista cuenta como una oscilación, pues si usted da una vuelta a la pista en 1 minuto, pues su periodo es de 1 minuto. Y entonces la frecuencia es al revés del periodo, o sea, es el inverso. La frecuencia lo que quiere decir es, en una unidad de tiempo, cuántas oscilaciones usted hace. Por lo general la frecuencia se expresa en 3 segundos, entonces le llama a los hertz. Entonces lo que te dicen es, un hertz significa que en 1 segundo usted hace una oscilación. 2 hertz, entonces por otro lado, que en 1 segundo usted hace 2 oscilaciones. Así que tenerlo bien claro. Entonces la fórmula para el periodo está dada también por T es igual a 2pi entre la velocidad angular, que es esta que está aquí en rojo. La frecuencia, como es el inverso del periodo, pues va a ser la velocidad angular entre 2pi, que es esta que está aquí. Entonces habíamos dicho que la frecuencia y el periodo son inversos, por eso es que tenemos estas dos ecuaciones que están aquí. O sea que si tenemos la frecuencia, podemos encontrar el periodo, y si tenemos el periodo, podemos encontrar la frecuencia. Y algo bien importante es que ambas son inversamente proporcionales. O sea que una mayor frecuencia me dice que el periodo es menor, y una menor frecuencia me dice que el periodo es mayor. Cuando tenemos entonces un péndulo simple en lugar de un resorte, la única ecuación que cambia es la de la velocidad angular, que en lugar de ser la raíz cuadrada de k entre m, ahora va a ser la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional dividido entre el largo del péndulo. Importante siempre, estas son preguntas entonces que a veces aparecen de teoría en los exámenes. En la fórmula entonces para el periodo y la frecuencia de un péndulo, la masa que tenga ese péndulo no se toma en consideración. Lo único que se toma en consideración es el largo. Por otra parte, para el resorte, el periodo y la frecuencia no dependen de la aceleración. O sea, no dependen de que, por ejemplo, ese resorte se encuentre en la Tierra o en la Luna, ¿verdad?, que la aceleración gravitacional es distinta. Como quiera, ese resorte va a tener el mismo periodo. Aquí también se va a hablar entonces de lo que es la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial de un resorte, que esto es de física 1, es 1 medio por K
por x al cuadrado. Y x al cuadrado es la posición en la que se encuentra la masa que está en ese resorte. Por otra parte, la energía cinética pues sigue siendo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero algo bien importante es que cuando estamos hablando de un resorte, tenemos que tener algo en consideración. Y es lo siguiente. Por ejemplo, en la posición 1, que está escrita en azul, que lo voy a marcar ahora, esta que está aquí, el resorte únicamente tiene energía potencial, no tiene energía cinética, porque suponiendo que este sea uno de los extremos de la amplitud del resorte, el resorte únicamente entonces ahora se va a mover en esta dirección, porque ya no tiene velocidad, o sea, ya se detuvo para cambiar de dirección. Y eso pasa en ambos extremos, en este extremo de la izquierda y en este de la derecha. Acá en el de la derecha el resorte no tiene entonces velocidad, porque va a proceder entonces a moverse hacia el centro, hacia el equilibrio, y entonces únicamente tiene energía potencial. En los puntos que están marcados como x sub 1 y x sub 1 por acá, el resorte tiene ambas. Tiene energía cinética y energía potencial, porque obviamente ya tiene una velocidad con la que se está acercando al centro, al equilibrio, y también, ¿verdad? La distancia que hay desde el equilibrio hasta donde está, pues ya no es cero. Entonces, si no está en el equilibrio, o sea que tiene una distancia a la masa desde el equilibrio hasta donde está, pues tiene tanto energía cinética como energía potencial. Voy otra vez. En las esquinas de la amplitud, el resorte únicamente tiene energía potencial. Entre la amplitud y el equilibrio, el resorte tiene ambas, energía potencial y energía cinética. Entonces, en el equilibrio, que es esta último que me queda aquí por marcar, el resorte no tiene energía potencial, o sea que toda su energía es cinética. Entonces, si por el principio de conservación de energía nosotros sabíamos que la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial, como en los extremos del resorte solamente hay energía potencial, quiere decir que podemos hacer ¿verdad? Esta asunción. Y es la siguiente. Como en las esquinas toda la energía es potencial, pues vamos a decir que esas esquinas la distancia es la amplitud en lugar de ser x. Lo que nos quiere decir entonces es que llegamos a esta ecuación que está aquí, que lo que nos dice es lo siguiente, que la energía, ¿verdad?, en un tramo del medio, como sería x sub 1 y x sub 1 acá, entonces aquí, va a ser igual a la energía que hay en los extremos. Porque, ¿verdad?, en el extremo no hay energía cinética, por eso solamente está el término de energía potencial. Pero también puede ser el caso, pero esto es menos común en los ejercicios, que también, ¿verdad?, toda la energía va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Y esta velocidad máxima, donde ocurre, es en el equilibrio. Tal vez suena un poquito complicado, pero pues tómese unos minutitos para pensarlo y después continúe con el video. Tenemos entonces el primer ejemplo, que me dice que un péndulo simple tiene una frecuencia de 0.2 Hz, que determinemos el largo del péndulo y su periodo. La parte más fácil del ejercicio es la siguiente, que si tenemos la frecuencia podemos calcular el periodo corridito, porque teníamos la ecuación de que el periodo, que es esta que está aquí, es igual a 1 entre la frecuencia. O sea que el periodo va a ser igual a 1 dividido entre 0.2 Hz, y eso me va a dar 5 segundos. La segunda parte me dice, ¿verdad?, que hay que calcular el largo del péndulo. Entonces, ¿verdad?, el largo del péndulo lo podemos encontrar con la ecuación de que el periodo es igual a 2pi entre la raíz cuadrada del largo entre la aceleración gravitacional. Esta ecuación sale
¿verdad? De que teníamos anteriormente, que el periodo era igual a 2pi entre W. Pero para un péndulo, la W era la raíz cuadrada de G entre L. Y entonces al multiplicar por el recíproco llegamos a esta ecuación que está aquí. Que esa es una ecuación pues, que pueden tener por ahí apuntada, porque es más fácil usarla así. Entonces únicamente lo que hay que hacer ahora es pues, despejar para el largo, elevamos al cuadrado en ambos lados, todos los términos, para eliminar la raíz. Entonces luego lo que hacemos es dividir entre 2pi al cuadrado en ambos lados y multiplicar por g en ambos lados para dejar el largo solo. Me va a quedar que el largo entonces va a ser igual a la aceleración gravitacional por el periodo al cuadrado dividido entre 2pi al cuadrado. O sea que va a ser 9.81 metros entre segundos al cuadrado por 5 segundos al cuadrado por 2pi al cuadrado, y el largo debe dar 6.21 metros. Dice, un niño de masa m cuelga de un péndulo de largo L. Mientras oscila, el ángulo de deflexión es z. Luego, un hombre de masa 4m cuelga del mismo péndulo formando un ángulo de 4z. Si el periodo del niño es t, ¿cuál es el periodo del hombre? Entonces, esto es lo que habíamos mencionado anteriormente, de que para un péndulo, la masa que esté colgando del péndulo no afecta el periodo. Entonces, como es el mismo péndulo, el periodo va a ser el mismo para el niño como para el hombre, que tiene 4 veces la masa del niño. Otro ejemplo dice, una masa de 5.00 kilogramos cuelga de un resorte, cuya ecuación de movimiento es de x dependiente del tiempo es igual a 0.500 por el coseno de 5.00t más 4pi. Me preguntan cuál es la constante del resorte. De primera instancia, ¿verdad? El ejercicio nos pone una ecuación con coseno y nosotros, pues la fórmula que habíamos visto era con seno, pero a eso no hay que hacerle mucho caso porque la diferencia del seno al coseno es que están desfasados, y creo que precisamente es por 4pi. O sea que no hay que dejarse llevar mucho de eso. Simplemente la tratamos como si ahí dijera seno, y de todos modos lo que hay que sacar es la k, y la k entonces la podemos encontrar con el W sub 0, porque para un resorte el W sub 0, que es la velocidad angular, era la raíz cuadrada de k entre m. Así que lo que hacemos es despejar simplemente para la k, y nos va a quedar la velocidad angular al cuadrado por la masa es igual a k, y eso me debe dar 125 newtons entre metros. Dice, un objeto de masa m de 5.00 kilogramos oscila en movimiento armónico simple. Su ecuación de posición es x dependiente del tiempo es igual a 2 por el seno de pi medios t más pi sexto. ¿Cuáles son? La velocidad en tiempo igual a 0, la posición en tiempo igual a 0 y la aceleración en tiempo igual a 0. Lo primero que encontramos es la posición en tiempo igual a 0. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Donde quiera que aparezca, ¿verdad?, la letra t, que es del tiempo, ponemos un 0 como hicimos aquí. Y simplemente el resto es resolver. Me va a quedar que entonces 2 por el seno de pi sexto, que me quedó dentro del ángulo. Entonces 2 por el seno de pi sexto me debe dar 1 metro. Así que la posición inicial para ese objeto es 1 metro. Entonces lo que hacemos es la velocidad en el tiempo igual a 0. Hacemos lo mismo, escribimos la ecuación de velocidad que estaba presentada en el primer slide. Entonces lo que hacemos es lo mismo, donde aparezca el tiempo simplemente ponemos un 0 y me va a quedar pi medio por el coseno de pi sexto, que es esto que está aquí, pi medio por el coseno de pi sexto. El coseno de pi sexto es raíz cuadrada de 3 sobre 2,
Por lo tanto me va a quedar raíz cuadrada de 3 por pi dividido entre 4, que eso es más o menos 1.36 metros entre segundos. Y la aceleración, pues el mismo truquito. Escribimos la ecuación, sustituimos la velocidad angular, que era de pi medio, donde aparezca la t, escribimos un 0, y lo que me queda es pi cuadrado entre 4, que sale de aquí, por el seno de pi sexto. Y eso me va a dar más o menos 1.23 metros entre segundos al cuadrado. Aquí el truco es, pues, conocer la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración e identificar bien quién es el W sub 0. Una masa de 2 kilogramos está atada a un resorte. El mismo se desplaza a 8 centímetros del equilibrio y cuando se suelta oscila con una frecuencia de 4 Hz. ¿Cuál es la energía del movimiento cuando la masa pasa por el equilibrio? Entonces aquí es importante acordarnos de lo siguiente. Y es que habíamos dicho, ¿verdad?, en la parte que explicamos la energía en el resorte, que la energía cuando el resorte, ¿verdad?, está pasando por el equilibrio es completamente cinética. Pero que también la energía cuando el resorte pasa en equilibrio, que habíamos dicho que esta era la ecuación, era igual a la energía cuando el resorte se encontraba pasando por los extremos. Así que si conocemos la amplitud, que son 8 centímetros, y podemos encontrarla acá, no es necesario encontrar la velocidad máxima para, ¿verdad?, encontrar la energía cuando el resorte está pasando por el equilibrio. O sea que es más fácil encontrarla acá que encontrar la velocidad máxima del resorte. Por eso es que entonces, para encontrarla acá, es necesario saber primero cuál es la velocidad angular. Por eso es que eso fue lo primero que se hizo, que era escribir que el W sub 0 era igual a 2pi por la frecuencia y encontrar, ¿verdad?, de esa manera encontrar el W sub 0, y con el W sub 0 encontrábamos la K con la ecuación de que la velocidad angular era igual a la raíz cuadrada de K entre M. Despejamos esa ecuación para acá, que lo que hacemos es elevar ambos lados al cuadrado y multiplicar por la masa, y la K nos quedaba de 1263 newtons entre metros. Y simplemente entonces lo que hacemos es escribir la ecuación para la energía total, que es 1/2 de la K por la amplitud al cuadrado, y eso me debe dar 4 joules. Esta próxima pregunta probablemente es más difícil de calcular, pero es más fácil de entender que la anterior. Porque lo importante de la pregunta anterior, de cuál es la energía del movimiento cuando la masa pasa por el equilibrio y por qué se usa la ecuación de la amplitud, en lugar de encontrar la velocidad máxima, si entendemos eso, pues se nos va a hacer la vida un poquito más fácil. Esta pregunta entonces me dice, ¿cuál es la velocidad del resorte cuando se encuentra a 2 centímetros del equilibrio? Y como único podemos encontrar eso en este momento es con el principio de conservación de energía, que nos decía entonces que 1/2 de la K por la amplitud al cuadrado pues iba a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Lo primero que hacemos entonces es, ¿verdad?, como queremos encontrar la velocidad, movemos todo lo que no tiene velocidad a un lado. Me va a quedar K por la amplitud al cuadrado menos KX cuadrado. Luego lo que hacemos es dividir entre la masa en ambos lados, para que entonces se me cancelen las masas y me quede la velocidad al cuadrado solita. Entonces sacamos una K de factor común solamente para que se vea más lindo. No es necesario hacer eso, pero la velocidad entonces me va a quedar igual a la raíz cuadrada de la K
por un paréntesis de la amplitud al cuadrado menos la posición actual al cuadrado dividido entre la masa. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 1263 newtons entre metros, paréntesis, 0.08 metros al cuadrado, menos 0.02 metros al cuadrado, dividido entre la masa, que era de 2 kilogramos. Y la velocidad entonces me va a quedar de 1.9 metros en 3 segundos al cuadrado. Un resorte tiene una masa atada de 1 kilogramo. La constante K del resorte es de 20.5 newtons entre metros. La masa alcanza una aceleración máxima de 30 metros en 3 segundos al cuadrado. Encuentre los siguientes. De este ejercicio vamos a sacar dos ecuaciones que nos van a ser bien útiles a la hora de resolver ejercicios. Que van a ser la ecuación para encontrar la aceleración máxima, que es esta que está aquí. Y la ecuación para encontrar velocidad máxima, que es esta que está aquí. Esas ecuaciones son buenas que las tengan escritas por ahí en algún lado. Entonces, la primera parte del ejercicio me dice que encontremos la amplitud. Tenemos la ecuación entonces que me dice que la aceleración máxima es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la amplitud, pero esa velocidad angular no la conocemos. Lo que sí sabemos es que la velocidad angular al cuadrado es igual a k sobre m, porque la velocidad angular solita, y lo voy a hacer por aquí abajo, era igual a la raíz cuadrada de k entre m. Por lo tanto, si elevamos ambos lados al cuadrado, tenemos que la velocidad angular es k entre m. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar por m arriba y dividir entre k, o multiplicar por el recíproco de lo que acompaña a la a, que es m entre k, y entonces me va a quedar que la amplitud va a ser 30 metros en 3 segundos al cuadrado por 1 kilogramo dividido entre 20.5 newtons entre metros, y eso me va a dar 1.46 metros. La frecuencia angular, que es el W sub 0, pues ya la ecuación la acabo de escribir, que era la raíz cuadrada de k entre m. Eso es bastante sencillito. La raíz cuadrada de 20.5 newtons entre metros dividida entre 1 kilogramo, y debe dar algo cercano a 4.53 segundos a la menos 1. La frecuencia, pues tenemos la ecuación que me dice que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Ya esa velocidad angular la acabamos de calcular. Simplemente sería cuestión de despejar para la frecuencia dividiendo entre 2pi. Me queda entonces que la frecuencia va a ser igual a 0.72 Hz. La velocidad máxima pues va a ser igual a la velocidad angular por la amplitud. Esa velocidad angular que me había dado 4.53 y la amplitud que me había dado 1.46 me debe dar una velocidad máxima de 6.61 metros entre segundos. Y la energía mecánica máxima, que eso sería, ¿verdad?, por el principio de conservación de energía, que es lo que hemos visto, que era 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Y eso nos va a dar 1/2 por k, que era 20.5, por la amplitud, que era 1.46 al cuadrado. Y la energía entonces mecánica va a ser igual a 21.8 joules. Esto es ¿verdad?, un ejercicio un poco largo, pero que los cómputos son de poquitos pasos, eso que no debe dar mucho problema a la hora de resolverlo. Lo que sí es importante, ¿verdad?, tener esas ecuaciones de aceleración máxima y velocidad máxima, porque sin ellas tal vez hubiera sido un poco más difícil resolver el ejercicio. Por último, tenemos que nos dicen un resorte con una constante de 56.0 newton entre metros tiene una masa colgante de 1 kilogramo. La masa es alada 5.5 centímetros en la dirección positiva del equilibrio. Luego la empujan recibiendo una velocidad inicial de negativo 0.32 metros en 3 segundos. ¿Cuál es la ecuación de movimiento que resulta de esta oscilación? Este entonces es probablemente el tipo de ejercicio de este capítulo que es un poco más difícil, porque ahora no vamos a partir de la ecuación a los datos que nos pidan individual,
sino que de 2 o 3 datos que nos van a dar, nosotros tenemos que construir una ecuación. Pero lo primero que yo recomiendo que hagan siempre es escribir la ecuación general, que es esta que está por aquí. Entonces, ir buscando lo que se pueda encontrar rapidito. Lo más rápido que podemos encontrar por ahí es esa velocidad angular, ese W sub 0, que es la raíz cuadrada de K entre M, porque la K nos la dijeron que era 56.0 newton entre metros, y la masa nos dijeron que era 1 kilogramo. Por lo tanto, eso es algo que podemos encontrar rapidito, y nos dio 7.48 segundos a la menos 1. La parte de la ecuación entonces que realmente nos va a dar trabajo va a ser la parte de la amplitud y la parte del ángulo de fase. Porque la amplitud, ¿verdad? Si no nos la dan, pues la manera más sencilla de sacarla es con las ecuaciones, ¿verdad? Que tenían las constantes B y C que estaban en la primera página, que fueron las ecuaciones que yo mencioné, que cuando teníamos condiciones iniciales, esas eran las que íbamos a utilizar. Pues aquí tenemos condiciones iniciales, porque si se fijan me dio la posición inicial, que me decían que era 5.5 centímetros, y me dieron la velocidad inicial, que era negativo 0.32 metros en 3 segundos. Pues lo primero que hacemos es, ¿verdad? Utilizar esa posición inicial en la ecuación. Pero note que cuando tenemos posición inicial, quiere decir que si es inicial, el tiempo es igual a 0. Por lo tanto, va a suceder lo siguiente. Y es que al uno multiplicar, ¿verdad?, por 0, pues prácticamente se cancela lo que está dentro del argumento, que esto que sucede aquí, esto que sucede aquí, y me queda lo siguiente: b por el seno de 0 más c por el coseno de 0. Pero el seno de 0 es 0, por lo tanto todo este término se me cancela, y el coseno de 0 es 1, por lo tanto me va a quedar simplemente c. O sea que esa posición inicial me da la letra C de las ecuaciones que estoy buscando. Por otra parte, con las ecuaciones de velocidad, y estas no estaban derivadas en la primera página, así que pues bueno que también las tengan por ahí, las sacan de aquí. Realmente el derivar esas ecuaciones es cambiar senos por cosenos y sacar una velocidad angular cada vez que derive. Pues ¿qué sucede aquí entonces? Que al uno poner un 0, ¿verdad?, en el tiempo, nuevamente ocurre lo mismo. Lo que me queda con el coseno se me hace 0, lo que me queda aquí en el seno se me hace 0 también. Pero ¿qué sucede? Lo que está en el seno que se hace 0, que es esto que está aquí, ahora se me va a cancelar porque el seno de 0 es 0 y todo lo que tú multiplicas por 0 te da 0. Todo este lado se me va a ir. Por otra parte, el coseno de 0 es 1. Así que me va a quedar simplemente W sub 0 por B. Y es cuestión entonces de uno dividir entre W sub 0 y W sub 0 y encuentro la B. Porque teníamos que la velocidad inicial, que es esto que está aquí, la velocidad en el tiempo igual a 0, era negativo 0.32 metros en 3 segundos. Y el W sub 0 lo habíamos encontrado que era 7.48 segundos a la menos 1. Por lo tanto, me queda que la B es negativo 0.043 metros. Y ya una vez tenemos eso, podemos encontrar la amplitud, porque la amplitud en la primera página estaba la ecuación que me decía que era la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Como ya tenemos B y ya tenemos C, lo podemos encontrar. O sea que la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.055 metros al cuadrado más negativo 0.043 metros al cuadrado. Y por lo tanto la amplitud va a ser aproximadamente 0.070 metros. Y el ángulo de fase simplemente es la tangente inversa de C sobre B, que me va a dar 2.234 radianes. Importante que tenga la calculadora en radianes,
porque el resultado que usted quiere expresar aquí lo quiere poner en radianes para que todo esté en las mismas unidades. Si encuentra ese ángulo en grados, pues asegúrese siempre de cambiar los radianes.